Bienvenidos a Después de Clase, podcast sobre actualidad educativa, innovación tecnopedagógica y transformación digital. Soy Alberto Grados de Lima, Perú. Hoy vamos a hablar del impacto de las redes sociales en el desarrollo profesional docente. Hablaremos sobre cómo muchos docentes recurren a perfiles, a grupos, a comunidades en redes sociales para aprender no solo sobre tecnología digital, sino también a través de las buenas prácticas pedagógicas de otros maestros. Y para hablar de este tema, no podemos recurrir a una mejor persona. Nuestra invitada de hoy es una experta en este tema, una profesional a la que admiro mucho. Ella es española, escritora del reconocido libro Aprendizaje Informal en Redes y creadora de las charlas educativas, sobre las que hablaremos de todas maneras hoy. Muy bien, hoy con nosotros Ingrid Mosquera. Bienvenida, Ingrid. Muchísimas gracias, Alberto. Es un auténtico honor, un placer estar aquí contigo hoy y con todos tus oyentes. Muchísimas gracias a ti, Ingrid. Y bueno, voy a cumplir con la parte de la presentación formal para que te conozcan un poquito más las personas que nos están oyendo aquí. Si es que alguien no te conoce. Ingrid Mosquera. Probablemente. Ingrid Mosquera es docente e investigadora de la Universidad de La Rioja, la UNIR, experta en didáctica, TIC, educación online, aprendizaje informal, formación del profesorado y aprendizaje activo. Doctora en Filología Inglesa, magna cum laude por la Universidad de La Coruña. Ingrid ha recibido diversos premios y nominaciones debido a su excelente labor educativa, como Educa a Banca, Mejor Docente de Universidad 2020, 2021 y 2022, Espiral 2021, CIMO 2019, Premio Magisterio 2021, Premio Internet 2022. Además, Ingrid es fundadora de las famosas charlas educativas y de los canales de YouTube Imgende, TIC y Educación con Ingrid. Es colaboradora en diversas publicaciones de carácter educativo y divulgadora educativa a través de @imgende en redes sociales. Debo añadir que conozco a Ingrid gracias a las redes sociales y a un amigo en común, a Domingo Chicapardo, que recomendaba mucho tus publicaciones y ahora soy un seguidor asiduo de toda tu labor, Ingrid. Y por ello va mi primera pregunta, va por ahí. Tu formación inicial está relacionada a la psicología educativa, al estudio profundo del idioma inglés. ¿En qué momento nace tu interés por la tecnología digital y por las redes sociales? Bueno, realmente es verdad, hice filología inglesa, pero cuando estaba haciendo el doctorado coincidió que la Facultad de Educación, nos cambiaron como de edificio y llevaron filología inglesa a donde estaba la Facultad de Educación. Entonces yo estaba haciendo el doctorado y por los pasillos veía todos los cursos que ofertaban para el alumnado de educación y yo ya los cogía todos. Porque además el proceso de hacer la tesis, y cualquier persona que sea doctora, que esté en ese proceso lo sabe, y te estoy hablando de una época en la que no usábamos internet, ibas a la biblioteca, mirabas los artículos, etcétera, ¿no? Wow. Sí, esa época, ¿no? Estábamos justo ahí empezando, estaba la cosa. Pues es un proceso muy solitario y estás todo el tiempo dedicada a un tema, ¿no? Entonces a mí lo que me aportaban los cursos de educación era la posibilidad de distraerme un poco o centrarme en otros temas y salir de la que era la temática de mi tesis, ¿no? Entonces ahí fue cuando empecé a centrarme más en temas educativos de todo tipo, cursos de parálisis cerebral, cualquier tema que tuviera que ver con la educación, ¿no? Entonces, también es verdad que estaba interesada en la educación ya, porque yo tenía la idea de poder ser profesora de universidad, es algo que lo tenía ahí. Aún así, cuando acabé también la universidad, hice lo que te servía para ser aquí lo que es profesora de secundaria, ¿vale? De adolescentes, digamos, aunque no sabía realmente, ¿no? Lo que iba a hacer. Entonces ahí ya fui haciendo. Luego de hacer el doctorado, pude empezar a dar clases como becaria en ese momento y seguí haciendo cursos de educación. Entonces llegó un momento que me planteé, si tanto me gusta hacer cursos de educación, ¿por qué no empezar otro doctorado en educación? Y fue lo que dijiste tú de psicología educativa, que ahora ha cambiado, pero en su momento, antes de empezar con la tesis, hacías unos cursos previos. Y sacabas un título que se llamaba Diploma de Estudios Avanzados y ahí hacías la tesis ya. Pues yo tengo esos cursos, digamos, previos de psicología de la educación, que es lo que has dicho tú, ¿no? De todas maneras, yo como profesora universitaria o como futura profesora universitaria en ese momento, siempre tuve muy claro que para ser profesora no me llegaba con saber mucho sobre contenido. Tenía que saber cómo dar clase. Tal cual. Y eso en la facultad, cuando estudiabas filología inglesa, no te enseñaban a dar clase.
te enseñaban cuestiones de fonética, de literatura, de... Dije yo, pero aquí alguien, es verdad que puede haber gente que tenga, sea más innato en ellos, ¿no? Que sepan explicar bien, pero en realidad yo decía, porque en otras etapas educativas sí había una exigencia didáctica, digamos, ¿no? Para poder ser profesor. Para estudiar infantil, para estudiar para secundaria, había cierto grado de exigencia. Sí que es verdad que va como disminuyendo, ¿no? Porque para infantil y primaria se pide un grado, para secundaria en ese momento se pedía el CAP, que era el curso de adaptación pedagógica, que eran unos meses, y ahora ya ha cambiado, y para la universidad no se pedía nada. Es decir, sí que se pedía a otros niveles, pero no desde un punto de vista didáctico. Y para mí eso siempre era como, ahora eso ha cambiado también, ¿no? Pero yo decía, pero te tendrás que preparar de alguna manera. Y eso fue lo que me llevo por ese lado. Y lo que tú comentas de la tecnología educativa, siempre me ha gustado. Es decir, yo ya estando en la universidad presencial tenía un blog y bueno, sí que tenía esas inquietudes, ¿no? Pero claro, al pasar a la universidad online, aunque hablemos luego de ella, ¿no? En ese momento de tener 200 alumnos delante mía en clase, pues resulta que los tienes online. Y dije yo, pues yo aquí, como mis clases ya en presencial siempre fueron pues dinámicas, por decirlo así, por no ponerle un nombre más técnico, ni cooperativo, ni nada, porque a veces no sabes, estás haciendo una mezcla de todo, ¿no? Pero como mis clases eran dinámicas, dije yo ¿qué hago aquí delante de una pantalla? La respuesta era las herramientas digitales, claro. Y por eso he ido yendo hacia ahí. Okay. Ya iremos profundizando un poquito más. Te permitieron ir conectando estas estrategias didácticas nuevas a este escenario que es la enseñanza en línea, que es tan complicado a veces, ¿no? Y del que vamos a hablar en un ratito. Y bueno, te hice esta pregunta, Ingrid, porque hay muchos docentes que piensan que hay áreas o que hay materias que pueden ser menos compatibles con el uso de la tecnología. Esto es algo que uno escucha con mucha frecuencia, mucho más en educación básica regular probablemente, pero también en la educación universitaria, porque dicen, no, tu área sí va con la tecnología, pero la mía no, o algo por ahí. Y es que probablemente ahí hay una desconexión entre la parte quizás de estrategias didácticas y la parte de los contenidos, ¿no? Ahora, ¿qué te animó, Ingrid, a empezar a usar redes sociales, y ahora metiéndonos más en el tema de las redes sociales, ¿no? Como un espacio de aprendizaje e interacción con otros profesionales, con otros docentes? ¿Cómo así empezaste en las redes sociales? Bueno, yo creo que no lo sé. O sea, realmente no lo sé. O sea, fue una cosa... Sí que me acuerdo que tenía otro trabajo que no tenía nada que ver con la educación, y los compañeros de trabajo estaban en Facebook en ese momento. Okay. Y claro, estaban allí todos con el Facebook y tal. Facebook ya llevaba tiempo, pero a mí era algo que tampoco me atraía especialmente. Pero entré ahí. Y entonces sí que empecé a ver, no sé por qué, tampoco, como las posibilidades educativas que podía haber en Facebook, de hacer grupos, de no sé qué. Pero un poco así, ¿no? Pensando yo cosas. Pero bueno, luego Facebook es eso que tienes ahí aún, pero que no le prestas mucha atención, por lo menos yo, ¿vale? Sí que es verdad que creo que en el mundo anglosajón, por ejemplo, suele tener mucho tirón, todavía tiene mucho tirón, no sé, en España yo creo que Facebook aún no tiene... Ya no tiene demasiado tirón, pero bueno. Pero ¿cómo llegué a mi red de cabecera? ¿A Twitter? No sabría decirlo, pero yo creo que no fue a través de la educación. Fue quizá... Es que no sabría decir por qué un día bajé Twitter, por qué le llamé IMGende. O sea, no sabría explicarlo realmente. ¿Cómo fue? Fue como algo muy gradual y sin darme cuenta. Ok, ¿y cuándo empezó esta aventura? ¿Recuerdas hace cuánto empezó esta aventura de la explosión en las redes sociales? Bueno, la explosión fue con las charlas educativas, claro, en enero de 2020. Pero sí que en 2019, cuando yo ya estaba en Twitter y fui a Simo, precisamente, que lo has comentado tú, que me dieron un premio por las experiencias en la universidad, ya en la Universidad Internacional de La Rioja. Bueno. Y en Simo ya, pero en Simo, por ejemplo, veía a Rosa Liarte, ¿no? Y yo veía, claro. Y yo no me acercaba a ellos, ¿no? Entonces, aún no estaba muy metida, ¿no? Pero, bueno, yo creo que fue ahí. En 2019 yo ya estaba bueno, es más, no sé cuántos años tiene mi Twitter, tiene más años, ¿no? Pero no recuerdo. Pero lo que es la explosión, yo creo que ahí empecé en 2019 a salir un poco más, pero no sabría decir. Y luego ya sí, en enero, cuando empezaron las charlas. Buenísimo. Bueno, ya nos irás contando un poquito de las charlas. Te cuento que aquí en Latinoamérica, Twitter no tiene el arrastre que tiene en España.
Ustedes tienen una comunidad muy sólida en Twitter. En Latinoamérica todavía hay mucha gente usando Facebook y muchas comunidades en Facebook, pero digamos que Twitter está empezando a formar parte del día a día de los maestros, ¿no? Quizás ha habido un gran impulsor que ha sido la época de la pandemia, ¿no? Que nos ha hecho meternos un poco más y buscar un poco más dónde conseguir información de calidad, dónde conseguir buenas experiencias, ¿no? Justamente en esa línea, y comentándote el tema de la ausencia digamos, este contacto con Twitter o con las redes sociales, digamos, donde uno puede buscar información de calidad, ¿qué le recomendarías tú a los docentes que aún no se animan a usar las redes sociales como medio para su desarrollo profesional? Pues que se están perdiendo una oportunidad de aprendizaje que no la van a encontrar en ningún otro lado. Por un lado, fíjate, estos días que estoy investigando justo este tema, nos comentaba un entrevistado y decía, es el primer sitio donde te vas a informar. Por ejemplo, ahora que está lo de la inteligencia artificial, decía él, es que antes de que salgan artículos académicos, etcétera, la gente está haciendo pruebas y las pone en las redes. Entonces es un medio muy inmediato para ver cómo van evolucionando las cosas, o quien quiera estar un poco a la última, es una manera de decir, ¿no? Pero bueno, sí que es una manera de informarse, pero es que a mí la verdad es que las redes en ese sentido, y Twitter específicamente, me han dado un aprendizaje que me sería imposible tenerlo por ningún otro lado. Es una oportunidad de ver diferentes modos de hacerlas, no solo de salir de tus cuatro paredes, de poder ver que hay muchísimas maneras de hacer las cosas y bueno, luego, por un lado es la oportunidad de compartir tu trabajo, de recibir lo que hacen otros, de poder aportar ideas nuevas a tus clases y luego lo que estabas hablando, la comunidad que se forma. Si tienes un mal día, si necesitas ayuda con algo, pones la pregunta y rápidamente la gente te va a ayudar. En ese sentido, Twitter y lo que denominamos el claustro virtual, que ponemos así el hashtag claustro virtual, es que yo que doy clases a futuros y futuras docentes de infantil, de primaria, de secundaria, les digo que es una oportunidad de oro para saber qué pasa realmente en las clases. Hay muchas cosas que pasan y muchos profesores que no están en redes, es decir, ¿no? Pero que puedan ver un profesor que está diciendo, hoy en clase me pasó esto, tuve este problema, no sé qué hacer, o ver un poco la realidad más allá de las clases que nosotros podemos darles, que pueden ser más teóricas, ¿no? Claro, perfecto. Sí, no, y además, como bien mencionabas, este tema de la inteligencia artificial, del que ya, felizmente ya hay bastante aporte, ¿no? De organizaciones formales y trabajo de investigación también de muchos docentes de diferentes universidades, ¿no? Ese día a día del maestro, ese probé esto y funcionó, probé esto y no funcionó, se me ocurrió enseñar tal cosa o impulsar tal habilidad, eso es difícil encontrarlo en un libro, es difícil encontrarlo en que no se desactualice mientras pasa todo el proceso, ¿no? Es muy difícil encontrarlo en otro espacio que no sean las redes sociales, ¿no? Que se alimenta del día, que se pueden alimentar el día a día de los maestros, ¿no? Aprovecho para aclararlo a las personas que están oyendo. Hay un hashtag muy famoso en Twitter que se llama claustro virtual, que deberían seguir sí o sí, porque van a encontrar experiencias y buenas prácticas de maestros ahora de habla hispana de diferentes lugares, ¿no? Y es lo bonito, que se ha creado una comunidad muy grande que sigue creciendo y donde hay muchísima gente aportando, ¿no? Digamos, esto que a veces nos resulta difícil también, el tema de aprender algo y querer compartirlo porque me costó, ¿no? Qué bueno que se esté rompiendo y que no sea solo el internet, digamos, de manera general, sino que hayan comunidades específicas donde uno pueda ir a encontrar eso que está buscando, ¿no? Que a veces uno dice, ¿pero dónde lo busco, no? Además, es verdad, yo no tengo Instagram ni tengo TikTok porque no me daría la vida, le dedico muchísimas horas al día ya a Twitter, entonces no me daría la vida para tener más. Claro. Pero lo que me comentan otros profesores es que, por ejemplo, en Instagram es mucho comparte, dale like, haz esto, y luego te dejo el material. Eso en Twitter no pasa. La gente cuelga el enlace directamente y ahí lo tienes gratuito para usarlo. En Twitter no tenemos esa mentalidad, o sea, es diferente. Son plataformas diferentes, ¿eh? No quiero decir con esto, creo que hay muy buenos profesionales también en Instagram, también en TikTok. Están saliendo cosas muy buenas, igual que en Twitch o en otras redes, ¿no? Pero sí que yo, sin conocer Instagram de primera mano, sí que me lo han dicho en muchas ocasiones, ¿no? Que Instagram tiene ese lado que en el claustro virtual eso no existe. Claro, sí, eso es verdad. Ingrid, has publicado recientemente el libro Aprendizaje Informal en Redes, Twitter y las charlas educativas.
quisiera que nos puedas explicar o puedas explicar a los oyentes qué son las charlas educativas. Pues las charlas educativas son un proyecto que ahora mismo ya son como multiplataforma, pero que vieron la luz por primera vez en enero de 2020, que hay gente que piensa, ¿fue con la pandemia? No, realmente no fue con la pandemia. A finales de 2019, pues empecé a pensarlo con gente, fue a partir de Dacil García, que hace unos genialis muy buenos, y la gente le preguntaba, ¿cómo lo haces? A ver si nos lo explicas, y pensé yo, pues a lo mejor estaría bien que lo explicara en directo, que lo pudiera explicar en un vídeo, podría ser más fácil. Entonces hablé con ella y me dijo, venga, va, pues lo hago y tal. Y tuve que empezar a buscar programas para hacer directos, porque claro, con la pandemia todo era muy fácil, que si Zoom, que si más minutos, que si más... Pero yo cuando empecé a buscarlo en diciembre de 2019, bueno, que no soy profesional como tú, ¿sabes? Que estoy en mi casa con mi ordenador, yo no tenía, o sea, ni tengo conocimientos, ni tengo... Y entonces empecé a buscar programas, todos tenían algún tipo, o 40 minutos, o 50 personas, o no. Al final vi que lo que podía dar más juego era hacer los directos en YouTube, ¿no? Y bueno, y así, en enero de 2020 hicimos la primera charla educativa y para mí el objetivo siempre fue como, en ese momento, ¿no? Sobre todo pre-pandemia, dar voz a profesores a lo mejor con pocos seguidores, que la gente no iba a ver que estaba haciendo cosas maravillosas en sus clases, pues que nos lo vinieran a explicar. Y luego gente que ya era muy conocida, como podía ser Domingo, ¿vale? Pero que los docentes no tenían oportunidad a lo mejor de ir a verlo cuando daba una charla donde fuera, ¿no? O Flip Primary o toda esta gente, o Rosa, ¿no? Pues en ese momento tú no tenías, o nosotros que estamos ahora de un lado y del otro, ¿no? Del océano, me refiero, pues no tienes la oportunidad de verlo, o por dinero, o por tiempo, o por razones geográficas, pero dices tú, bueno, pues vamos a dar la oportunidad de hacerlo. Eso fue la doble vertiente. Sí que es verdad que luego, con la pandemia, todo eso ya había más posibilidad de tener a esta gente, pero eso fue el objetivo. Ya estamos en la 5ª temporada ahora mismo. Temporada tras temporada hemos ido añadiendo cuestiones, salieron los podcasts, que le llamo podcast, pero que lo que hago es bajarme el audio de YouTube. Es decir, no tengo ni tiempo para poder ponerme a hacerlo bien, a editar, por ejemplo, como haces tú, ¿no? Y que queda... Entonces lo mío, claro, cuando yo digo podcast... habrá gente que estará removiéndose, ¿no? ¿Cómo que eso no es un podcast? Y yo digo, no es un podcast, es el vídeo que lo paso y lo dejo por si para algunas personas es más accesible, nada más, ¿no? Qué bueno. Pero está pasado a podcast, ahora con lo del video podcast de Spotify, he metido los Twitter Spaces cuando llegaron, ¿no? Entonces, pues también tenemos, para quien no lo sepa, es como si estuvieras escuchando un programa de radio en directo, ¿no? En Twitter. Entonces, los domingos a las 7 de la tarde, hora española, ¿vale? Y los miércoles a las 9:30 en YouTube, vale, ya me estoy haciendo la publicidad ahora, ¿no? Perfecto, pero los domingos en Twitter Spaces, pues a veces con invitados y a veces en abierto para que todo el mundo pueda hablar, depende del fin de semana o del domingo, lo que sea, pues vienen igual que vienen el miércoles, pero con la diferencia de que en ese caso solo es audio. Eso es bueno, por ejemplo, porque en Twitter también tenemos perfiles anónimos y gente que no le apetece que se le vea. Entonces eso también me da juego, aunque algunos tampoco quieren que se les escuche, ¿eh? O sea, ¿vale? Porque son anónimos completamente y alguno me ha dicho alguna vez que no, porque no quiere ni que se les escuche, ¿no? En ese sentido. Pero sí que es verdad que por determinadas cuestiones, ¿no? Entonces sí que es verdad que el domingo tienes la posibilidad de hacer pues casi como un programa de radio. Entonces, y luego he añadido el Telegram. ¿Por qué? Pues por cómo está Twitter, que está mal, no nos vamos a engañar. Sí, claro, es verdad. Está dando muchos fallos, está todos los días con cambios, etcétera, ¿no? Y a grandes rasgos, bueno, todas esas cosas, todas esas iniciativas se han ido añadiendo a las charlas educativas, que vienen docentes de todas las etapas, vienen expertos de diferentes temáticas, familias también y personas que hablan en primera persona. Hemos ido aumentando, entendiendo la educación como más que la propia clase, ¿no? Porque al final hemos tenido charlas, por ejemplo, de algo como que puede ser la ELA o el dolor crónico. Podríamos pensar, ¿pero qué tiene que ver el dolor crónico? Bueno, pues que un alumno tuyo puede tener dolor crónico, un compañero tuyo puede tener dolor crónico o un familiar puede tener dolor crónico. Entonces, en ese sentido, a lo mejor que tú sepas, simplemente porque has escuchado una charla de 1 hora sobre dolor crónico, pues mira, ya te suena y puedes entender un poco más a la persona que vayas a tener delante, que tenga... Empatía.
Efectivamente, ¿no? No, no, En ese sentido, vamos. y te digo que me sorprendió, yo te sigo, bueno, no sé si se nota en la cámara, pero tengo una Sí, aplicación que se llama Snipped, que yo, bueno, en verdad yo no veo mucho YouTube, no tengo tiempo, pero escucho muchísimos podcasts por el igual tema que yo. del tiempo, me estoy movilizando de un lado a otro, estoy en la ducha, todo el tiempo, Sí, aquí en mi casa me dice, apágalos, porque estoy, sí, sí. cuando no estoy con audífonos, estoy con un parlante pequeño que tengo y lo pongo y escucho podcast. Y he visto temas que me han sorprendido, en verdad, como los que bien dices por ahí, ¿no? Formación en salud mental, o sea, digamos, cosas que tienen que ver con la parte socioemocional, con la salud también, ¿no? Me ha encantado, en verdad, ¿no? Tuve muchas Ingrid, dudas con eso, sí, ¿eh? Tuve has muchas dudas, tenido... porque a la gente más cercana que le comento yo, me estaré yendo. O sea, estoy tratando algo que no debería tratar, pero realmente la gente me dice, no, no, es que es educación, la educación, y cada vez lo veo más claro, ¿no? La educación no es todo, y tratar la salud mental, por ejemplo, como estamos ahora con un mes monográfico sobre salud mental y viendo, o tuvimos un mes monográfico sobre autismo, y luego a mí lo que me dice la gente, ¿sabes? Lo que me llega, pues ahora tengo un niño TEA en clase o TEA o CEA, estuvimos viendo también las diferentes maneras de denominarlo, ¿no? Y ahora entiendo mejor por qué hace esto, por qué hace lo otro, y ya está, yo no necesito que Es me digan nada buenísimo. más, No, no, eso ¿sabes? es buenísimo. O sea, estos temas no es fácil encontrar información de calidad si tú tienes contacto con especialistas, con expertos que invitas. No es fácil encontrar información de calidad abierta, ¿no? Entonces, qué bueno que haya alguien que diga, oye, por si acaso esto también es educación, ¿no? Porque trabajamos con personas, son seres humanos. Es que además, Alberto, lo que tienes que, aquí se suele decir en atención a la diversidad, ¿no? Que debería haber más formación durante la carrera, ¿no? Es Debería, verdad. lo que pasa es que yo, desde mi punto de vista, es verdad que debería haber más formación, pero desde mi punto de vista, ignorancia total, pero pensándolo así de una manera, pues no sé, como lo puedo pensar sin más, ¿no? Sin ser experta en nada, es que la atención a la diversidad es tan amplia, porque tú en un aula puedes tener un niño con 500.000 cosas diferentes. Entonces, probablemente para eso sea imposible formarte. Pueden darte unas bases, unos, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un niño en el aula con lo que sea X, pues poder tener algún tipo de información de, bueno, obviamente es una divulgación, no es nada técnico y tal, pero que te pueda ayudar, ¿no? Aunque tú vayas al orientador o al psicólogo, lo que sea, ¿no? Que pueda haber en el colegio y te... No sé, yo sí que creo que en ese sentido puede ser importante, ¿no? Porque ahí es donde entra la formación inicial y la formación continua. Y esto puede ser parte de tu formación continua. Perfecto. Sí, no, totalmente de acuerdo, ¿no? Y es un tema, quizás la información que te comparten puede ser ese primer paso para seguir buscando información también, ¿no? Que es Eso importante. O es, sea, sí. Pero bueno, para eso lo único es que tengo mucha suerte, como dices tú, que grandes expertos, compañeras, compañeros, me qué digan que bueno. sí y vengan. Y Sí, eso sí, sabes tú muy bien, igual que van a tu programa, que a veces dices, jo, pues qué suerte tengo de que vengan, ¿no? Y de que me sí. digan que sí. Pues Como el día de hoy. Tengo mucha bueno, suerte de no, que estés aquí con eso la nosotros. suerte la he tenido yo. Ingrid, voy a retomar el tema de tu libro. ¿Qué objetivo persigues con este libro? ¿Qué aporte esperas tú poder entregar a la comunidad que te sigue o que compre el libro? Bueno, pues el libro, siendo sincera, el libro primero tuvo un objetivo pues que yo lo necesitaba. Bueno, no es que lo necesitara, pero me venía bien para la universidad, porque la universidad tienes unos requisitos para poder ir mejorando, teniendo otras figuras contractuales, etcétera, ¿no? Entonces, pues tener un libro publicado con una editorial de prestigio como es Otaedro, en una colección que es universidad, que es lo que se dice en la universidad es que está evaluado por pares, es decir, hay una revisión de pares ciegos que revisan el libro, etcétera. Todo eso hace que sea un libro que a mí, a efectos de universidad, tenga valor, a efectos de investigación. Es un libro que desde el día que lo puse en Twitter, es un libro de investigación. No es un libro que sea un libro divulgativo sobre las charlas educativas, lo que significan para mí, lo que he aprendido, lo que me hacen sentir, ¿no? Ese libro sería un libro completamente diferente, ¿no? Es un Ok, libro que tiene que ver con todo lo que es el aprendizaje informal, distinguiendo lo que es el aprendizaje informal del aprendizaje formal, etcétera. Luego paso a ver un poco qué investigaciones hay y cómo se puede aprender en redes, concretamente en Twitter sobre todo, y viendo experiencias de compañeros y tal, y ahí ya voy
entrando en el claustro virtual, en las charlas educativas, y luego sí que tiene una tercera parte más descriptiva de qué son las charlas, etcétera, ¿no? Sí que se van vinculando. Es un libro denso, ¿eh? O sea, quien lo lea es un libro denso, lleno de nombres de autores, etcétera, ¿no? Pero sí que es posible hacer una vinculación de cómo, sobre todo en la tercera parte, y lo que opinan compañeros, porque recoge opiniones de compañeros sobre lo que es el claustro virtual, o sobre lo que son las charlas y lo que significan para ellos. Soy capaz de vincular todo lo que hemos visto en las dos primeras partes sobre aprendizaje informal, etcétera, cómo en las opiniones de los compañeros se ve reflejado, pues, eso de compartir, de crear comunidad, que es lo que lleva diciendo la literatura científica durante mucho tiempo, ¿no? Que es lo que aporta ese aprendizaje informal, ¿vale? Un aprendizaje flexible, ubicuo, voluntario, porque estamos en las redes de manera voluntaria. Exacto. Tú vas y buscas y eso hace que tengas una motivación extra. Tú no estás sentado en un sitio y te están hablando de algo que a lo mejor no quieres escuchar, no. Estás en las redes, hablando con los compañeros, tal, aprendiendo, ¿no? En las charlas educativas, los miércoles, la gente en el chat, hola, ¿qué tal? Y están hablando a lo mejor y haciéndose bromas, pero estás aprendiendo, pero de una manera informal. Claro. Sí, no, te cuento que, bueno, no sé si se nota, pero también compré tu libro. ¡Ay! Y te digo, lo que tú me dices de denso, en realidad no es tan denso. O sea, yo sí lo recomendaría como un libro interesante para aprender sobre el tema. He terminado solo la primera parte antes de la entrevista, lamentablemente. Mejora, ¿eh? Mejora, ya verás. Y está muy bueno el tema, incluso de que para que los profesores entiendan del aprendizaje formal, la diferencia entre no formal e informal, que a veces es difícil de encontrarla específicamente. Lo explicas muy bien aquí y me gusta, o sea, me gusta cómo lo has, o sea, en realidad no es tan denso, digamos, hemos sufrido, seguramente tú también en la universidad con estos libros de Nunca olvidar ni yo. Ah, no, eso se llama más en Perú. Hay un filósofo en Perú que nos obligan a leer, que es Mario Bunge. Uno tiene que agarrar su diccionario de Ferrater Mora, este diccionario filosófico. Yo estudié ingeniería, o sea, para mí fue eso, pues, el otro extremo absoluto, un dolor de cabeza total, ¿no? Tu libro es todo lo contrario. Yo diría que lo recomendaría mucho. Me parece que es un muy buen texto para empezar a coger la parte formal del asunto, ¿no? O sea, es decir... Del aprendizaje informal. Además, si te saltas los paréntesis, no es tan largo. Los paréntesis llenos de autores por todos lados no es tan largo. La referencia, sí, tienes bastantes referencias. Pero eso también es bueno para quienes quieren seguir ampliando, ¿no? Sí, de alguna manera. Sí. Pero bueno, ya verás luego, si has leído la primera parte, cómo ahora cuando leas la segunda y ya te vas al final de la segunda y la tercera, que es cuando... Hay ejemplos de compañeros del claustro virtual que los vas a conocer perfectamente. Yo creo que está Domingo por ahí también. No estoy segura ahora. Pero vas a ver que dices, pues esto sí, claro, es que salía antes, ¿sabes? Entonces claro. Vas a verle sentido a esos comentarios que hacemos a diario de, tiene una explicación, está recogido, ¿no? Por estudios, etcétera. Sí. Pues me alegro muchísimo de que estés leyendo, ya me contarás a ver cómo sigue. De todas maneras, voy a ponerte mis comentarios, ¿no? Hasta ahora muy, muy contento de haber empezado el libro. Y qué bueno, y te felicito, porque esto de las charlas educativas, al igual que el claustro virtual, han permitido generar comunidades de maestros que comparten información de calidad. Eso es algo que yo tengo que además agregarle a tu esfuerzo, digamos como un punto a favor, y es que en el caso de Facebook, por ejemplo, encuentras muchas comunidades, pero es muy difícil encontrar una donde encuentres información de calidad, porque a veces se cuelan por ahí política, cosas que no tienen nada que ver con específicamente el tema del que se está tratando, ¿no? Con esto no digo que no se pueda criticar el sistema educativo, ¿no? Pero esto no pasa en Twitter. La gente está mucho más metida en estos, tiene mucho más cuidado quien comparte con estos hashtags específicamente o dentro de estas comunidades, qué es lo que se comparte, y yo te digo, encuentro información de muy buena, de muy alta calidad dentro de estas comunidades, ¿no? Ahora, aquí voy a aprovechar yo el momento, además por la fortuna de tener a Ingrid Mosquera por aquí, para invitar a todos los que están viendo o oyendo esta entrevista a suscribirse a Después de Clase Podcast en Spotify o YouTube y a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Ingrid, una de las características distintivas de las charlas educativas es que se realizan a través de las redes sociales que son Twitter y YouTube. Tú nos has hablado mucho acerca de las ventajas, ¿no? De por qué Twitter y YouTube específicamente. Ya no voy a preguntarte por ahí porque ya nos
nos comentaste, ¿no? Pero ¿qué habilidades consideras necesarias para un docente para que pueda aprovechar al máximo estas oportunidades que nos ofrecen estos espacios nuevos, ¿no? Porque, digamos, el docente puede decir, bueno, deben buscar aquí, allá y acá, ¿no? O sea, ya sabemos más o menos dónde buscar, pero a nivel de habilidades, porque para hacer esa transición, para poder llegar a conectar con las redes sociales, ¿qué dirías que tiene que hacer un docente? ¿Qué habilidades tendría que desarrollar un docente para llegar hasta ahí? Bueno, lo primero que tienes que tener es un poco de paciencia, ¿vale? Porque hay gente que llega a la red social, por ejemplo a Twitter, que es donde estoy yo, y cree que va a ser como que va a llegar allí y va a ser increíble, va a compartir algo, se va a hacer viral y ya está, ¿no? Y al final la mayoría de los que estamos en el claustro virtual llevamos muchos años metidos ahí. Yo te digo, por ejemplo, mi dedicación es de muchas horas al día. 365 días a la semana. Pero un docente que lo que quiera, no tienes que llegar a tener un perfil como lo verías ahí en mi libro, ¿no? Creo que es en la segunda parte que hay diferentes roles. No todos tenemos el mismo papel en las redes sociales, ¿no? Hay gente que comparte información de otros, hay gente que pone su propia información, gente que solo está y aprovecha pues recursos para llevárselos para aula, aprovecha en el buen sentido, no mal sentido, ¿no? Gente que interactúa, que hace amigos, amigas o lo que sea, ¿no? En ese sentido. Pero creo que me estoy yendo de la pregunta. Entonces, por un lado tienes que tener paciencia. No tienes que llegar pensando, me voy a convertir en influencer o algo así. No, eso yo creo que además es una cosa que la gente del claustro virtual, por ejemplo, más conocida y más querida en el claustro virtual, no tienen esa voluntad. No, están ahí, comentan cosas del día a día y eso es lo que les gusta a los demás en realidad. Entonces, por un lado, paciencia. Y luego, llega como observador. No llegues... porque la gente no conoce la netiqueta, creo que se suele... ¿Cuáles son las normas? Las normas no son iguales que cuando estás en la calle, aunque algunas deberían serlo. Por ejemplo, no insultar debería ser, ¿no? Porque hay gente que insulta, digo yo, tú por la calle no insultarías a nadie, no lo hagas aquí, ¿no? O cosas así. Pero bueno, vamos a dejar eso al margen porque lo hay, también está ahí. A Twitter se le llama la red del odio por algo y se le denomina así, pero... Como dices tú en el claustro virtual y en las charlas educativas, por ahora, toco madera, pues queda muy al margen ese tema, pero no es que haya una etiqueta. ¿Cómo hay que comportarse en redes sociales? Pues te digo, pues observa cómo se comportan las demás. Pues si me sigues a mí, mira quién sigo yo, o si sigues a otros compañeros, mira quién interactúa para empezar a seguir a gente, pero no pretendas llegar y que vaya a ser todo ya, vengo aquí, vengo a enseñar mi recurso. Tranquilidad, está mucha gente enseñando sus recursos, ¿no? Y yo también recomendaría a la gente que no solo sea lo suyo, que también le dé pie a lo de los demás, ¿vale? Que no solo sea, tengo esta cuenta para, mira lo que hago, que está muy bien, hay gente que hace cosas maravillosas. ¿Verdad? Pero, a ver, que hay gente que probablemente tampoco tenga tiempo. Es decir, no, tengo esta cuenta, mira lo que hago en ella y además te lo quedas, soy una persona generosa, muchísimas gracias, ¿no? Pero si tienes un poquito de tiempo, mira lo que hacen los demás y también comparte algo de lo que hacen los demás, ¿sabes? Desde mi punto de vista, no... Pero sobre todo, para el que llega, que sea observador. Que mire cómo se comportan los demás, cómo interaccionan, lo que puede resultar violento, lo que no, lo que es normal hacer, lo que no es normal hacer... si es normal empezar a enviar mensajes privados a la gente o no es normal, ¿vale? Hay gente que a veces te sorprende con algo que no esperas, ¿no? Y dices, te sorprende porque su manera de interactuar no es la que están teniendo los demás, ¿no? Y ves que es una persona nueva que acaba de llegar, porque pone fecha, ¿no? Septiembre del 23, octubre del 23, y ves que acaba de llegar y que probablemente no tenga cogida la manera de... Por eso digo, primero tengo un papel un poco más pasivo, mira lo que hacen los demás y luego vete poquito a poco y de manera gradual saludando y dejándote ver un poco, ¿no? Pero no pretendas llegar como si entraras ahí en un bar, aquí estoy yo, ¿no? Yo creo que todo más pausado. Sí, como si tuvieras que recibir reconocimiento inmediato solo por llegar. Claro, efectivamente, aquí estoy yo, qué suerte tenéis que estoy yo aquí. y los demás le miran y dicen, bueno, vamos a seguir a lo nuestro que... Sí, yo creo Tal que es cual. lo mejor es la observación, te va a dar la posibilidad de ir viendo la manera de interactuar, que en cada red es diferente, porque Es también verdad. ves a gente que llega de otras redes a Twitter y dices, esta persona, y ves, ¿no? Que luego tiene otras redes, ¿no? Lo que hablamos antes de Instagram, y llega a Twitter y te pone... Sí, dale like, no sé qué, dije yo, uy, aquí vas mal con eso, aquí vas mal así.
Dale like, aprieta la campanita. Sí, sí, sí. Claro, claro, cada red tiene su Mm, propia dinámica, su forma de manejarla. mm. Yo debo sumar a lo que has mencionado, que Twitter ha sido una red que a mí me ha sorprendido mucho. He encontrado, bueno, aquí en Perú en este momento se encuentra Alice Killer, no sé si la conoces, es una gurú de tecnología educativa en los Estados Unidos, muy famosa. Es una amiga muy cercana, ha estado en mi casa hasta hace unos días. Hoy día, es más, hoy día nos vamos a un evento en la Universidad de Piura, al norte del país, del Perú, y la conocí por Twitter. He conocido por Twitter a muchísimas personas, al mismo Domingo, a Domingo Chica, más gente en los Estados Unidos probablemente. Mencionábamos a Rosa Liarte, ¿no? A quien tuve después la oportunidad de verla en un evento en Estados Unidos, había un evento de Google Earth, creo que fue, hace muchos, muchos años, 2017, ¿no? Creo. Y ha sido un espacio para mí que ha sido de descubrimiento de cosas muy interesantes. Yo me he alejado un poco de la red, tengo que ser honesto, por el mismo hecho de que no, digamos, no se usa tanto en Latinoamérica como deberíamos, probablemente, ¿no? Me estoy acercando un poco más de nuevo, gracias a las charlas educativas y al claustro virtual, y por eso les agradezco mucho. Pero sí, es un espacio muy interesante para aprender, para conectar con personas, ¿no? Para conocer más acerca de qué otros que están haciendo. He visto gente regalando algo que no ves casi en ningún otro lugar, gente regalando su conocimiento y su experiencia, ¿no? A través de esta red. Me parece buenísimo. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, me refiero, si ahí usáis más Facebook, a ver, me refiero, yo creo que independientemente de la red, donde puedas hacer ahí tu comunidad a ver, yo soy una defensora de Twitter, ¿no? Al 100%, pero me refiero que es, por ejemplo, YouTube, llegó Twitch, yo hubo un momento que dije, ay, ahora llega Twitch, me voy a... Y ni, o sea, ni me plantearía cambiarme a Twitch. Bueno, pero es verdad que por desconocimiento, ¿no? Igual que, no sé, o Instagram. Sí que ojalá tuviera tiempo para explorar todas las redes, ¿no? Y poder seguir expandiendo las charlas por otras redes, pero por eso que si No, realmente hay gente que está usando Facebook y le es muy útil y bueno, pues vas a aprender, ¿no? O sea, en todas las redes puedes aprender. es Pero verdad. bueno, yo animaría a la gente a venir a Twitter, al claustro virtual, a las charlas educativas, por supuesto, eso seguro. No, no, y lo interesante de esto es que mucha gente que se mueve en otras redes puede coger inspiración desde aquí también, desde charlas Por supuesto, educativas y sí. claustro virtual, ¿no? Sí, Para sí. crear contenido de calidad en otros formatos o para otros públicos, ¿no? Ingrid, como profesora e investigadora en una universidad en línea, ¿no? Que es la UNIR, ¿no? Tienes una amplia experiencia pues en el diseño, en la implementación de metodologías activas, lo que hablamos al inicio de esta conversación, usando herramientas digitales, ¿no? ¿Qué recomendaciones le darías a los profesores, digamos, cosas que te han servido a ti también, sobre esta experiencia en línea, ¿no? Sobre este diseño en línea que es tan complejo? Te lo digo con conocimiento de causa, ¿no? Veo muchos profesores que tienen, sobre todo en toda la formación en línea, que ahora se ha amplificado enormemente después de la pandemia, ¿no? Las universidades que no tenían esta oferta han empezado a tenerla. Entonces hay muchos profesores que trabajaban en el ámbito presencial que empezaron a tener dificultades, ¿no? O sea, es decir, yo en la presencialidad me muevo por el aula, gesticulo, hablo, conecto con mis estudiantes, tengo una forma de transmitir increíble, ¿no? Pero cuando estoy frente a una pantalla la cosa cambia porque de repente me encuentro al otro lado con puros cuadraditos negros, en el mejor de los casos unas cámaras prendidas y ahora qué hago, ¿no? Porque no puedo comunicar, esas mismas herramientas no las tengo. Entonces por ahí va mi Pues, pregunta. pues mira, por un lado, y luego no sé si pones algún enlace o tal, justo tengo algunos artículos publicados sobre cómo hago yo mis clases online, así que Buenísimo. si luego os viene bien te puedo pasar los enlaces, Pero te lo pero agradecería mucho. sí, pues os Ya. los paso, claro, ¿no? Tanto algunos que son más divulgativos, que los saqué durante la pandemia, como otros que son más académicos, que tienen que ver con mis clases de la universidad, ¿no? Pero, a ver, es un shock. Cuando uno está acostumbrado a dar clases presenciales, ¿no? Y de repente, sobre todo cuando tuvimos que hacer una como educación de emergencia, que en ese caso además había que distinguir, y así lo hacen también las investigaciones. Una cosa es la educación de emergencia, que hubo que tirar para adelante con lo que hubiese, y otra cosa es la educación online, que puede tener otro tipo de estructuras y tal, ¿no? Pero mucha gente pues tuvo que llegar y en vez de estar en clase, pues ponerse delante de la cámara, ¿no? Yo en mi caso particular, cuando llegué a la universidad online, pues como te decía, yo en la universidad presencial sacaba a mis alumnos fuera del aula, me los llevaba al jardín de fuera,
los hacía correr por la clase, esto que puede parecer un poco raro para la universidad, pero yo siempre, y bueno, me gesticulo mucho, hago muchas bromas, bueno, precisamente tiene que ver con lo que dijiste de Simo, con lo que dijiste de Espiral, o ahora que voy a volver a Simo también, y tiene que ver con todas las cosas que hago, ¿no? Tienes que buscar otras estrategias para conectar, porque para mí me parece fundamental que tienes que conectar. No puedes conectar a través de la vista, no, tienes que buscar otras maneras de conectar. Y ahí nos va a ayudar mucho la tecnología educativa. Pues consejos, fórmate. Tienes que formarte. Primer consejo, importante. Es que no queda... Pero puedes formarte de manera informal, es decir, a lo mejor no tienes que hacer un curso de 200 horas, no. Tú puedes pensar, ¿qué me gustaría hacer? Y voy a ver en YouTube o voy a ver qué hacen otros profesores y, ¿no? Pues leyendo no tienes que leer un artículo académico, puedes leer un artículo de divulgación. Ah, mira, ¿y cómo usa esta herramienta? Pues voy a probar. Y luego, no tengas miedo de probar. Hay que probar, porque también cuando estás en clase hay cosas que te salen bien y cosas que te salen mal. Pues en una clase online es lo mismo. Yo a veces les digo, hace poco tuve una clase y los puse a trabajar en grupo y no salió como yo me esperaba. Y dije yo, pues nada, pues hoy ha sido un desastre. Y se lo dije así y nos reímos y tal. Son personas adultas, claro, ¿no? Dije yo, ¿qué le vamos a hacer? El próximo día más y mejor. ¿Sabes? Y yo sobre todo, y ahí creo que depende de cada docente, yo intento ser muy natural, pero sí que es verdad que hay docentes a lo mejor que pues tienen otra manera de ser. Creo que tienes que hacer lo que te sientas tú cómodo, ¿no? Y luego no pienses que porque a una persona le va bien una herramienta, a ti te tiene que ir bien. Tienes que buscar herramientas que te vayan bien a ti, para tu manera de ser, para cómo quieres dar la clase, pensar el contexto de los estudiantes. Tienen la capacidad de la línea, la conectividad para poder usar determinadas herramientas, o vas a usar una herramienta que exija demasiado, porque hay herramientas muy sencillitas que también se pueden usar offline o que no requieren descargarse datos, que son online y no requieren descargarse archivos. Por ejemplo, quiero que veáis este vídeo, os paso el archivo, os lo descargáis, que yo no me puedo descargar eso, ¿sabes? No, pues súbelo a YouTube por oculto y lo pueden ver allí y les va a tirar menos de los datos que si se lo tienen que descargar, por ejemplo. Hay muchísimas cosas y al final, pues es la formación, pero sin volverse locos, ¿vale? Como dijimos, todo gradual, es la formación y la experiencia, y que no puedes esperar llegar el primer día a una clase online y que todo vaya a ser... Yo llevo ya más de 10 años en educación online. Entonces tienes que ir, bueno, vas viendo qué quieres cambiar, qué quieres ir mejorando, pero sobre todo, bueno, pues sí, hay que ir aprendiendo estrategias, pero no volverse loco. Puedes dar una clase perfectamente como estamos ahora mismo tú y yo, y ser una clase que enganche al alumnado, porque puedes hacer preguntas, puedes tener simplemente un chat escrito y provocarles preguntas o debates para que ellos vayan a entrar, ¿no? Porque también hay que darse cuenta que delante de una pantalla es muy fácil desconectar. ¿Qué vas a hacer para que no desconecten? ¿Vale? Pero a lo mejor no hace falta poner fuegos artificiales, a lo mejor simplemente hablando y haciendo una broma y refiriéndote a ellos y diciendo sus nombres, etcétera, pues vas a lograr que entren, ¿no? Eso en síncrono, pero está la parte asíncrona. ¿Qué haces luego fuera de...? Porque tú puedes tener unas sesiones como estamos teniendo ahora hablando, pero luego pueden tener una plataforma con un foro. Se pueden hacer muchísimas cosas con un foro, con un poquito de imaginación, ¿vale? Entonces hay que sacar jugo a los recursos que tengamos, pero sin estresarse, ¿vale? Porque si no, no nos va a servir de nada. Sí, es verdad, es un paso a paso, ¿no? No tiene que haber, y esto es algo que también, que es bueno que lo menciones, que es difícil es que los profesores entiendan el hecho de que integrar tecnología educativa a tu práctica educativa no implica que te vuelvas Houdini de la noche a la mañana, ¿no? Porque, digamos, puedes hacer muchas cosas con cambios pequeños, tú acabas de mencionarlo. Totalmente. Añadir a la videollamada o a esta experiencia sincrónica preguntas, chats y que los alumnos estén participando constantemente, incluso ese trabajo colaborativo, ¿no? Y en esta segunda experiencia asincrónica, bueno, ahí puede uno volar hasta el infinito y más allá. Hay un montón de herramientas muy buenas para todo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, sí. Y como bien decías, y rescato aquí, no sé si compartes cátedra con él, con el buen doctor Raúl Santiago, es de la Universidad de La Rioja. No, porque él está creo en la Universidad de La Rioja y yo estoy en la Internacional de La Rioja. Son las dos diferentes. Sí, son diferentes. Él tiene una frase que bueno, yo he sido editor de su página web sobre aprendizaje invertido, flickclassroom.es, hace muchos años. Tuve el honor de que me invitara. Él tenía una frase que decía, el peor error en educación, bueno, obviamente es una exageración, ¿no? Pero decía, el peor error en educación es aprender y no pasar al hacer.
que tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, ¿no? El tema de perder el miedo, no hay que perder el miedo a equivocarse, ¿no? O sea, nos vamos a equivocar, implementar cosas nuevas, implementar cambios, está sujeto a cometer errores, ¿no? Sí, totalmente. Hombre, claro, siempre decimos, hombre, tratamos con personas, ¿no? Con niños, con niñas, con adolescentes, es decir, no es que vayas a... Vamos a prender fuego aquí a ver qué pasa, no, ¿no? Pero me refiero que son errores. Yo, por ejemplo, que doy clase a futuras docentes, me gusta que puedan ver ese lado de, oye, nos equivocamos en clase y no pasa nada. ¿Sigues? O sea, Claro. ni... No sé, que también lo puedan ver en mí. No soy perfecta. Sí, es una muy buena idea de transmitir, ¿no? Sí. Ingrid, muchísimas gracias por tu tiempo. Hay un montón de temas de los que me gustaría conversar contigo y desde ya te comprometo, espero que en alguna otra ocasión podamos conversar nuevamente. Me encantará, Gracias, Alberto. gracias, muchas gracias. Gracias por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Ingrid, solamente para ir cerrando, ¿cómo te pueden encontrar nuestros oyentes en la web, en redes? Pues me pueden encontrar en Telegram, que es el Telegram Charlas Educativas, o sea, es fácil de encontrar. En Twitter como IMGende, o sea, es fácil. ¿Qué más? Ahora he cambiado, justo tengo el blog y ahora es ingridmosquera.com, lo he puesto fácil, así Qué que bueno. desde el blog es fácil seguir todo, ¿no? Porque en el blog es donde voy metiendo las charlas que ha habido, etcétera. También estoy en Wakelet, pero ahí ya tendría que ver, es Wakelet, es charlas educativas o IMGende también, no sé si así lo encontrarán, en YouTube, por supuesto, y es IMGende también. O sea, básicamente que pongan IMGende y malo será, y en Spotify y charlas Marca educativas. Si registrada. ponen charlas educativas o IMGende, ahí les va a salir todo. No, no creo que tengan problema. Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, gracias nuevamente Ingrid por tu tiempo, por todo lo que nos has regalado y espero, bueno, recomiendo personalmente a todos los oyentes que sigan a Ingrid Mosquera porque van a aprender muchísimo. Bueno, yo Bien, recomiendo desde aquí a los que nos escuchen de claustro virtual y charlas educativas, que nos escuchen esta charla, que sigan a Alberto. muchas gracias Ingrid. Bueno, Muchísimas estuvo con gracias, nosotros, Alberto. no, a ti. Estuvo con nosotros desde España Ingrid Mosquera, docente e investigadora de la UNIR, escritora del libro Aprendizaje Informal en Redes y creadora de las charlas educativas, una comunidad a la que deberíamos sumarnos todos los maestros de habla hispana. Recuerden que pueden seguir a Después de Clase Podcast en Instagram y Facebook, donde publicaremos más contenido interesante. Además, pueden leer los artículos sobre los temas que tratamos en el blog despuesdeclase.org. Hasta el próximo episodio. Chao.